11:17, paramos acá el tema de la revocatoria, vamos a hablar ahora de tema de economía, porque estamos en comunicación con Kurt Burneo. Él es ex miembro del directorio del BCR, ex viceministro de Economía, y que actualmente se desempeña en Washington trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Burneo, ¿cómo está? Buenos días, no sé si nos escucha Hola, bien. qué tal Mario? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el programa. Bueno, Gracias, acá con un gracias. poco de frío, estamos a casi 3 bajo cero, pero bueno, ahí andando. Pero con calefacción, por lo menos. Sí, sí, bueno, acá la cosa está muy cómoda, el tema es salir a la calle, ¿no? Pero Ya, bueno, ya me imagino, ya me imagino. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos pidiéndole un alto en sus actividades normales en el banco, pero en realidad básicamente son dos las consultas que nos hace comunicarnos con usted. Este tema del tipo de cambio, usted debe haber estado escuchando o viendo o leyendo el debate hace poco, pero Pablo Kuczynski fue un tanto crítico en el sentido de que si no se toman medidas urgentes, la apreciación del sol pues, y puede venirse a niveles históricos, poniendo en riesgo no solamente el panorama para los exportadores no tradicionales, sino también al propio aparato productivo. Yo quería preguntarle de su óptica si es que, a su juicio, se están tomando las debidas medidas para atenuar esta brutal pues, caída del dólar. yo podría comentarte lo siguiente, Mario. Lo primero es que no necesariamente uno tiene que avisorar que el nivel de caída del tipo de cambio real ocurrido en el año 2012, que fue de 5,5%, 5,4%, para ser exacto, de acuerdo a cifras del Banco Central, tiene que replicarse este año. Y explico las razones. En primer lugar, por ejemplo, en el año pasado, el déficit en cuenta corriente alcanzó un equivalente al 3,7% del PBI, y para financiar ese déficit en cuenta corriente, el financiamiento privado de largo plazo, o sea, los dólares que sirven para poder financiar este déficit que he mencionado, el año pasado en proyección alcanzó el 8,6% del PBI. Es decir, el financiamiento fue mucho más grande, digamos, más de 2 veces el déficit. Pero esa relación cambia para el año 2013, de acuerdo a proyecciones del Banco Central, y entonces, teniendo un mismo nivel de déficit de cuenta corriente equivalente a 3,7% del PBI, el financiamiento privado de largo plazo es algo menor, equivale solamente a 6,3%. Para decirlo en términos sencillos, uno podría, mirando estos números, avisorar que respecto al año pasado va a haber una menor abundancia de dólares, dados los indicadores que tenemos hasta ahora. El otro punto, digamos, es que un elemento importante para tratar de ver qué tan abundantes más van a ser los dólares es lo que pase con la economía en los Estados Unidos. Y yo discrepo con aquellas versiones que señalan que estamos a la inminencia de una nueva inundada de dólares en función de estos programas de compra de bonos en los que por 3 ocasiones se ha embarcado la Reserva Federal Norteamericana, porque las cifras que están ocurriendo en los Estados Unidos con cifras a diciembre implicarían de que ya se están notando algunos atisbos de recuperación, lo cual hace mucho más lejano Doctor un Burneo, nuevo programa de facilidad monetaria doctor, como los doctor ocurridos. Burneo, permítame un brevísima pausa y regresamos con usted. En segundos, volvemos. Bien, estamos de vuelta con Kurt Burneo, es el director del BCR y viceministro de Economía desde Washington, hablando sobre el tema complicado tema del tipo de cambio. Kurt, volvemos contigo, nos señalabas que en realidad el volumen de dólares que habría o se proyecta para la economía peruana en el 2013 va a ser menor que el año pasado, y también estabas diciéndonos que estos programas de emisión que viene a ser la administración norteamericana para paliar lo que se ha denominado el abismo fiscal no se va a producir en los niveles ni con la progresividad que algunos críticos han señalado, ¿no es así? Es así, y hay razones objetivas para eso. Con cifras a diciembre, el inicio de construcción de nuevas casas aquí se ha incrementado en 12% y los permisos de construcción en 0,3%. En estos 4 últimos años, el incremento acumulado de inicio de nuevas casas es un 37%,
mientras que los permisos de construcción se han incrementado en 28%. Otro indicador que indicaría que hay una recuperación y que hace mucho más lejana la posibilidad de un nuevo programa, de una nueva emisión de dólares para comprar bonos y entrar por política monetaria expansiva, tiene que ver con la cifra del desempleo. Ha mantenido una tendencia descendente y a noviembre la tasa de desempleo está en 7.7%. O sea, lo que estoy tratando de explicar es que las posibilidades de un nuevo programa de emisión de dólares para compra de bonos, digamos, aquí en los Estados Unidos, se hace más lejano. Inclusive algunos hablaban del famoso techo de deuda que existe aquí y que ya se habría cumplido a mediados a fines de enero. Y es que justamente hoy, se va a, si se quiere, a formalizar ese acuerdo entre republicanos y demócratas, sobre todo a partir de una propuesta de los republicanos, para extender este techo de deuda hasta el 18 o 19 de mayo de este año. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque los signos de recuperación de la economía norteamericana lo que estarían originando a continuación es un incremento en la recaudación tributaria, por un lado, porque tienes más gente con empleo y pagando. Así es. Pero por otro lado, una reducción, por ejemplo, de las prestaciones por desempleo, que cargan también al déficit. O sea, lo que quiero decir es que este alargue en cuanto a lo que es el techo, fiscal, el techo de deuda, va a dar el aire suficiente como de continuar la recuperación de esta economía. Probablemente se va a aligerar los problemas de déficit, y esto es una cosa que, dicho sea de paso, no la estoy diciendo yo. La semana pasada el profesor Paul Krugman, en un artículo en el New York Times, lo decía con claridad: este tema del déficit tiene mucha relación con la velocidad de recuperación de la economía norteamericana. Cuanto más rápido se recupere la economía de este país, seguramente el problema del déficit fiscal, va a tender a hacerse cada vez más moderado, mucho más manejable. Ahora, Kurt, efectivamente, si eso es así, evidentemente los programas de emisión se reducen ostensiblemente. Sin embargo, volviendo a la economía peruana, o sea, al ámbito local, a la pregunta original, ¿crees tú que se están tomando las medidas para atenuar ese impacto a nivel del sector exportador? ¿Por qué te lo digo? Porque nuevamente se está hablando, por ejemplo, de la posibilidad de aumentar el límite de inversión de las AFPs en el mercado internacional. Nuevamente se está hablando de poder, por ejemplo, evaluar la posibilidad de poner algún tipo de restricción fiscal a los capitales golondrinos de corto plazo, menor de un año acá. Incluso se habla de temas impositivos. También se viene hablando de la posibilidad del prepago de la deuda pública, la cara, por lo poco de deuda cara pública que le queda al Perú. ¿Cómo ves esas alternativas que se han venido, digamos, manejando en la discusión económica? Bueno, hay una cosa que quiero decirte antes de comentar estas opciones de política, y es que, cuidado, si bien es cierto, la apreciación del sol respecto al dólar es perjudicial financieramente para los exportadores, no perdamos de vista también que la sobrevivencia de las empresas no se dan solamente en función de factores financieros, sino en factores reales. Me explico. De los 6.2% de crecimiento de la economía el año pasado en el Perú, un poco más de 2 puntos de estos 6 puntos de crecimiento responden a incrementos en la productividad de factores. ¿Eso qué significa? Que se han mejorado los niveles de productividad, que para mí es la forma más sana de cómo competir en los mercados. Es cierto que el tema del tipo de cambio afecta financieramente sobre todo a los exportadores, pero también es cierto que esas ganancias de productividad, que explican 2 de los 6 puntos de crecimiento del PBI en el Perú el año pasado, ¿quién las ha desarrollado? Empresas en el país. Y eso les genera una suerte de mayor resiliencia, o sea, de mayor resistencia frente a factores financieros adversos, como es el caso del tipo de cambio. Ahora, comento las opciones de política. Hay una cosa que uno debe de entender, y lo digo en la medida en que un tiempo fui director del Banco Central, y es entender las razones por las cuales el directorio del Banco Central es muy cauto.
para elevar el límite de inversión de las administradoras de fondos de pensiones en el exterior. Estos 2 puntos de aumento del 30 al 32% implican más o menos unos 750 millones de dólares. Y obviamente la lógica se hace para tratar de dar una ayudita, vamos a decirlo así, y evitar de que el tipo de cambio se siga cayendo, aparte de tratar de buscar de moderar la volatilidad. Pero ojo, estamos en una coyuntura donde el tipo de cambio tiende a caerse. Y este tipo de decisiones de incremento del límite ayudan. Pero nos hemos puesto a pensar qué sucedería en coyunturas diferentes, voy a decirlo de otra manera. Si nosotros, por ejemplo, pensáramos en una coyuntura, no donde el tipo de cambio se caiga, sino donde hayan presiones a la devaluación, entonces uno diría, es tan simétrico, o sea, el Banco Central podría con mucha facilidad disponer que ese límite de inversión en el exterior, no como ahora en que tiende a aumentarse, se reduzca. La respuesta es no. Y no porque complicaría microeconómicamente el manejo de la cartera de inversiones de las administradoras de fondos de pensiones. Es por eso que el Banco Central se toma sus tiempos y es muy cauto a la hora de autorizar este incremento de inversión de las AFPs en el exterior, porque además no olvidemos que el mercado de dólares en el Perú es pequeño y entonces en la medida en que se da una mayor amplitud de manejo a las AFPs para poder tradear, por ejemplo, para poder disponer de un acceso mayor de dólares y poder invertir en el exterior, eso puede generar mayor volatilidad en el mercado cambiario y esa volatilidad en el mercado cambiario se puede trasladar a precios y no olvidemos que el objetivo único del Banco Central es justamente la estabilidad de precios. Obvio. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de opciones de política aparte de las autorizaciones de manejo o de mayor inversión de fondos en el exterior por parte de las AFPs, yo diría, digamos, que esas opciones de prepago de deuda tienen mucho que ver con el costo financiero de las mismas. Y entonces, ahora estamos en una coyuntura donde definitivamente las tasas de interés, cuando estamos hablando de créditos pactadas a tasa de interés variable, estas tasas de interés son bastante reducidas. Y entonces los incentivos para prepagar deuda barata son inexistentes, son reducidos. Pero, por lo menos. Lo que sí se ha estado haciendo con acierto es el tema de limitar o de encarecer, por el lado del Banco Central, las líneas de crédito del exterior de corto plazo. Porque yo creo que se aprendió la lección de la crisis rusa que trajo consecuencias sobre el Perú, porque justamente son las líneas de crédito de corto plazo las más volátiles y desde el momento en que el Banco Central exprofesamente ha venido encareciendo estas, lo que ha estado, el mensaje cuál es, ha sido desincentivar los capitales de carácter especulativo y más bien que el fondeo de los bancos, que el fondeo del sistema financiero en el Perú esté más basado en líneas de mediano y largo plazo. Ahí me parece que hay un acierto y yo creo que por esa línea debería de continuarse. Al final de cuentas, seamos claros, es importante reconocer que cualitativamente, sí, yo admito que todavía pueden haber presiones a la apreciación del sol respecto al dólar, es verdad. Perfecto. Pero bien creo que no es replicable los niveles de apreciación que se dieron el año pasado, porque estamos hablando, mirando las cuentas del sector externo, que la sobreabundancia de dólares tendería a ser menor. Bien. Kurt, te agradezco mucho este enlace. Por supuesto, vamos a molestarte en otras oportunidades, seguramente, para hablar de coyuntura económica. Y por supuesto, cuando estés en Lima, cordialmente invitado al set de ATV Más Noticias con Mario Saldaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurt. Bien, 11:33.